Ramón Velázquez había pasado los últimos 30 años de su vida trabajando como carpintero en la ciudad de Durango. Sus manos callosas eran testimonio de décadas midiendo, cortando y ensamblando madera. A sus 52 años había logrado ahorrar lo suficiente para cumplir el sueño que había alimentado desde joven: tener un taller propio en las montañas, lejos del ruido de la ciudad, donde pudiera crear muebles artesanales con la tranquilidad que siempre había anhelado. Durante meses buscó la propiedad perfecta. Revisó docenas de anuncios, visitó ranchos abandonados y casas en ruinas, pero ninguna parecía adecuada. Hasta que un martes por la tarde, mientras tomaba café en un pequeño restaurante del centro, escuchó a dos hombres mayores hablar sobre una cabaña abandonada en las afueras de Pueblo Nuevo, a unas 2 horas al oeste de Durango. Decían que llevaba años deshabitada, que el antiguo dueño había desaparecido sin dejar rastro, y que ahora la familia quería venderla rápidamente por cualquier precio razonable. Ramón sintió que su corazón latía más rápido. Se acercó a los hombres con amabilidad y preguntó por más detalles. Uno de ellos, un señor de barba canosa llamado Don Esteban, le dio el número telefónico de la sobrina del antiguo propietario. Esa misma noche, Ramón llamó. La mujer, Patricia, sonaba ansiosa por deshacerse de la propiedad. Le explicó que su tío había desaparecido hace 5 años y que la cabaña estaba en condiciones habitables, pero necesitaba trabajo. El precio era increíblemente bajo. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. El viernes siguiente, Ramón condujo su vieja camioneta Chevrolet por la carretera sinuosa que atravesaba las montañas de la Sierra Madre Occidental. El paisaje era espectacular. Pinos altísimos flanqueaban el camino y el aire fresco olía a tierra húmeda y resina. Cuando finalmente llegó a la propiedad, su primera impresión fue de asombro mezclado con cautela. La cabaña estaba construida con troncos sólidos de pino. Tenía un pequeño porche al frente y estaba rodeada de árboles densos. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera y la maleza había crecido alrededor de los cimientos, pero la estructura parecía sorprendentemente sólida. Patricia lo esperaba junto a su automóvil, fumando un cigarrillo con nerviosismo. Era una mujer delgada de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojeras profundas que sugerían noches de poco sueño. «Es toda suya si la quiere, señor Velázquez», dijo ella mientras le entregaba las llaves oxidadas. «Mi tío la compró hace como 10 años. Venía seguido los primeros meses, pero después dejó de venir. Un día simplemente no regresó a Durango. Nunca supimos qué pasó con él». «¿Reportaron su desaparición?», preguntó Ramón mientras caminaban hacia la puerta principal. «Sí, claro, pero ya sabe cómo son estas cosas por aquí. La policía investigó un poco, pero no encontraron nada. Mi familia solo quiere cerrar este capítulo y seguir adelante». Ramón asintió. Conocía las realidades de la región. Durango y sus alrededores habían sido territorio disputado por diferentes grupos del crimen organizado durante años. La gente aprendía a no hacer demasiadas preguntas y a mantener la cabeza baja. Aún así, había algo en la historia que le generaba inquietud, pero el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. Entraron a la cabaña. El interior estaba polvoriento pero relativamente ordenado. Había una sala pequeña con una chimenea de piedra, una cocina básica, 2 habitaciones y un baño. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que ahora lucían grises por el polvo acumulado. Ramón inspeccionó las vigas del techo, revisó las paredes en busca de humedad y probó las puertas. Todo parecía estructuralmente sólido.
Está en mejor estado de lo que esperaba, comentó Ramón. Mi tío era muy cuidadoso con sus cosas, respondió Patricia. Mire, voy a ser honesta con usted. Necesito vender esto rápido. Si me da lo que pedí, hoy mismo firmamos los papeles ante el notario en Pueblo Nuevo. Ramón aceptó. 2 horas después, en una pequeña oficina notarial que olía a papel viejo y café, firmó los documentos que lo convertían en el nuevo propietario de la cabaña. Patricia parecía aliviada de quitarse ese peso de encima. Se despidieron cordialmente y ella le deseó suerte antes de subirse a su auto y desaparecer por el camino de terracería. Durante las siguientes 2 semanas, Ramón dedicó cada minuto libre a limpiar y acondicionar su nueva propiedad. Traía herramientas desde Durango, reparaba las ventanas, reemplazaba tablas podridas del porche y limpiaba años de polvo y telarañas. El lugar estaba tomando forma lentamente. En las tardes, después de trabajar, se sentaba en el porche con una cerveza fría y contemplaba las montañas mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Una tarde de miércoles, mientras revisaba el pequeño cobertizo de herramientas ubicado detrás de la cabaña, notó algo extraño. El piso del cobertizo era de madera, pero había una sección que sonaba hueca cuando caminaba sobre ella. Ramón se arrodilló y golpeó suavemente con los nudillos. Definitivamente había un espacio vacío debajo. Con curiosidad creciente fue por su palanca y comenzó a levantar las tablas con cuidado. La madera cedió fácilmente, revelando un espacio oscuro debajo. Ramón encendió la linterna de su teléfono y alumbró hacia abajo. Lo que vio le heló la sangre. Había un espacio rectangular cavado en la tierra, de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho y medio metro de profundidad. Dentro del hueco, perfectamente ordenadas, había al menos 20 bolsas plásticas selladas con cinta gris. Eran paquetes rectangulares, cada uno del tamaño de una caja de zapatos. Ramón no necesitaba abrirlos para saber qué contenían. Había visto suficientes reportajes en las noticias para reconocer que se trataba de drogas, probablemente cocaína o heroína. Se sentó en el piso del cobertizo, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Sus manos temblaban. Por varios minutos, simplemente se quedó mirando el escondite, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Su mente comenzó a crear escenarios aterradores. ¿Y si el antiguo dueño había trabajado para el cartel? ¿Y si venían a buscar su mercancía? ¿Y si alguien sabía que estaba ahí? La luz del atardecer se filtraba por las grietas del cobertizo. Ramón cubrió rápidamente el hueco con las tablas, salió y cerró la puerta con pestillo. Caminó hacia la cabaña con pasos inseguros, sintiendo que cada árbol del bosque podía ocultar miradas amenazantes. Una vez dentro, cerró todas las puertas con llave y se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Tenía que pensar con claridad. Llamar a la policía era la opción obvia, pero en Durango eso podía ser complicado. Había corrupción en muchos niveles, y si las personas equivocadas se enteraban de que había encontrado un alijo de drogas, su vida podría correr peligro. Pero quedarse callado tampoco era seguro. Si los verdaderos dueños de esa mercancía venían a buscarla, lo encontrarían a él, viviendo en la propiedad. Pasó la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, escuchando cada sonido del bosque con paranoia creciente. Cada crujido de rama, cada aullido lejano de coyote lo ponía en alerta. Cuando finalmente amaneció, había tomado una decisión. Necesitaba hablar con alguien de confianza antes de hacer cualquier movimiento. Condujo de regreso a Durango esa misma mañana. Fue directamente a la casa de su amigo de toda la vida, Roberto Campos, quien trabajaba como abogado especializado en derecho penal. Roberto y Ramón se conocían desde la secundaria y habían mantenido una amistad sólida durante décadas. Si había alguien que pudiera aconsejarlo, era él. Cuando Roberto abrió la puerta de su casa,
Notó inmediatamente la expresión tensa en el rostro de Ramón. «¿Qué pasó, compadre? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Entraron a la sala. Roberto sirvió 2 tazas de café mientras Ramón le contaba todo: la compra de la cabaña, el descubrimiento del escondite, las bolsas selladas. Roberto escuchaba con atención, su rostro tornándose cada vez más serio. «Esto es muy delicado, Ramón», dijo Roberto después de un largo silencio. «Si reportas esto directamente a la policía local, no sabes en qué manos va a caer esa información. Pero tengo un contacto en la Fiscalía General del Estado, un tipo serio que trabaja en casos de crimen organizado. Se llama Fiscal Moreno. Es de los pocos en quien confío plenamente». «¿Crees que deba involucrarme?», preguntó Ramón. «Podría simplemente irme, vender la propiedad y olvidarme de todo esto». Roberto negó con la cabeza. «Si vendes ahora y el siguiente dueño encuentra lo mismo, o peor, si los narcos regresan por su mercancía y descubren que ya no está o que alguien la encontró, podrían rastrearte. Ya firmaste papeles, tu nombre está en los registros. No, amigo, tienes que reportarlo, pero de la manera correcta, con las personas correctas». Ramón sabía que Roberto tenía razón. Escapar no era realmente una opción. Esa tarde, Roberto contactó al fiscal Moreno y explicó la situación de manera general. El fiscal accedió a reunirse con ellos al día siguiente en un lugar discreto. La reunión se llevó a cabo en una cafetería del centro de Durango, lejos de oficinas gubernamentales. El fiscal Héctor Moreno era un hombre de unos 45 años, de constitución robusta, con cabello corto y una mirada penetrante que transmitía autoridad y seriedad. Llegó solo, vestido con ropa casual para no llamar la atención. Ramón le contó toda la historia desde el principio, sin omitir ningún detalle. El fiscal tomaba notas en una pequeña libreta mientras escuchaba con atención. «Señor Velázquez», dijo Moreno cuando Ramón terminó de hablar, «hizo lo correcto al contactarme. Esto es claramente un alijo olvidado o un punto de almacenamiento que quedó sin usar. El hecho de que haya estado ahí durante años sin que nadie lo recogiera sugiere que probablemente el operador original fue eliminado o capturado. Pero no podemos estar 100% seguros». «¿Qué debería hacer?», preguntó Ramón. «Vamos a manejar esto con mucha discreción», respondió el fiscal. «Mañana mismo, un equipo especializado irá a la propiedad para recuperar la mercancía y documentar todo. Será una operación cerrada, sin publicidad. Le voy a asignar protección temporal mientras procesamos esto. Es solo una precaución». Ramón sintió un leve alivio, pero el miedo seguía presente. Moreno le explicó que durante los próximos días, agentes de civil vigilarían discretamente su casa en Durango y la cabaña. Le pidió que no regresara a la propiedad hasta que le dieran luz verde. Al día siguiente, el operativo se llevó a cabo. Moreno personalmente supervisó la recuperación. Encontraron exactamente lo que Ramón había descrito: 20 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de 1 kilogramo. El valor en el mercado negro era de varios millones de pesos. También realizaron una búsqueda exhaustiva del resto de la propiedad y encontraron un segundo escondite más pequeño debajo del piso de una de las habitaciones, con 3 paquetes adicionales y una cantidad considerable de dólares en efectivo. Durante las siguientes semanas, Ramón vivió en un estado de ansiedad constante. Aunque los agentes le aseguraban que todo estaba bajo control, él no podía dejar de mirar por encima del hombro cada vez que salía de su casa. Dejó de ir a la cabaña temporalmente. El taller de sus sueños se había convertido en una pesadilla que lo mantenía despierto por las noches. Roberto lo visitaba regularmente, animándolo a mantener la calma. Le recordaba que había hecho lo correcto y que, con el tiempo, esto quedaría atrás. Pero Ramón no estaba tan seguro.
Sabía cómo funcionaban las cosas en Durango. Las organizaciones criminales tenían ojos y oídos en todas partes. Una tarde de viernes, aproximadamente un mes después del operativo, Ramón estaba en su pequeño taller en Durango, terminando de lijar una mesa de comedor que un cliente le había encargado. Escuchó el timbre de su teléfono. Era un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. «¿Señor Velázquez?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es agente Ruiz. Trabajo con el fiscal Moreno. Necesito que venga a la oficina de la fiscalía lo antes posible. Hay desarrollos importantes que debe conocer». Ramón sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «¿Pasó algo malo?». «No puedo hablar por teléfono, señor, pero es importante que venga hoy». Ramón cerró su taller inmediatamente y condujo hacia las oficinas de la Fiscalía General del Estado. El trayecto se le hizo eterno. Su mente creaba los peores escenarios posibles. Cuando finalmente llegó, fue recibido por el agente Ruiz, un hombre joven de uniforme, quien lo escoltó hasta una sala de reuniones en el segundo piso. El fiscal Moreno ya estaba ahí, junto con otra persona que Ramón no conocía. Una mujer de unos 35 años, vestida con traje ejecutivo y con una expresión seria pero amable. «Señor Velázquez, ella es la agente federal Martínez», presentó Moreno. «Trabaja con la Fiscalía General de la República en casos de delincuencia organizada». Ramón estrechó la mano de la agente, sintiendo que su nerviosismo aumentaba. «Señor Velázquez», comenzó la agente Martínez, «quiero agradecerle personalmente por su cooperación en este caso. Gracias a la información que usted proporcionó y a la mercancía recuperada, pudimos conectar varios puntos en una investigación que llevamos adelante desde hace 2 años». «¿Qué significa eso?», preguntó Ramón. El antiguo propietario de la cabaña, un hombre llamado Gustavo Cisneros, era un operador de nivel medio para el Cartel del Noreste, explicó Moreno. Utilizaba propiedades aparentemente legítimas como puntos de almacenamiento. Desapareció hace 5 años. Como usted ya sabe, ahora creemos que fue eliminado por su propia organización después de que se descubrió que estaba robando mercancía. «¿Ese escondite que usted encontró?», continuó la agente Martínez, «era uno de varios que Cisneros había establecido. La razón por la que nunca vinieron a recuperarlo es que él era la única persona que conocía la ubicación exacta. Cuando lo mataron, esa información murió con él». Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había estado viviendo sobre un secreto mortal sin saberlo. «¿Significa eso que estoy a salvo?», preguntó con voz temblorosa. «En este momento, sí», respondió Moreno. «La célula que operaba con Cisneros fue desmantelada hace 3 años. Los líderes están muertos o en prisión. No hay nadie que esté buscando activamente esa mercancía porque nadie más sabía que existía. Sin embargo», añadió la agente Martínez, «le recomendamos que siga siendo cauteloso. Vamos a mantener vigilancia discreta en su propiedad durante los próximos 6 meses, solo como precaución. Y si nota cualquier actividad sospechosa, debe contactarnos inmediatamente». Le entregaron una tarjeta con números de emergencia y le explicaron los protocolos de seguridad que debía seguir. La reunión duró casi 2 horas. Cuando finalmente salió de las oficinas de la Fiscalía, Ramón se sentía abrumado por una mezcla de alivio y agotamiento. Durante los siguientes meses, lentamente, su vida comenzó a regresar a la normalidad. La cabaña dejó de ser un lugar de pesadilla y volvió a convertirse en el proyecto que siempre había soñado. Con la ayuda de Roberto, quien lo visitaba regularmente los fines de semana, Ramón terminó de remodelar el interior. Instaló su equipo de carpintería en un espacio que habilitó como taller, construyó estantes para sus herramientas y hasta agregó un pequeño porche trasero
donde podía sentarse a contemplar las montañas. La agente federal Martínez lo contactaba ocasionalmente para mantenerlo informado sobre el caso. Le explicó que la mercancía recuperada había sido destruida oficialmente y que se había cerrado la investigación relacionada con Gustavo Cisneros. El dinero en efectivo que encontraron fue utilizado como evidencia y eventualmente pasaría a un fondo para víctimas del crimen organizado. Ramón conoció a sus vecinos más cercanos, una pareja de jubilados que vivían a casi 1 kilómetro de distancia. Don Felipe y doña Carmen eran personas amables que habían vivido en la zona durante 30 años. Cuando Ramón les contó que había comprado la antigua propiedad de Cisneros, ellos intercambiaron miradas significativas. «Ese hombre era extraño», comentó don Felipe una tarde mientras compartían café en el porche de Ramón. «Venía a veces en la noche, se quedaba pocas horas y se iba. Nunca fue amigable. Cuando desapareció, francamente, nadie lo extrañó. Nosotros siempre supimos que algo raro pasaba ahí», añadió doña Carmen, «pero aquí uno aprende a no meterse en lo que no le corresponde». Ramón entendía perfectamente esa filosofía de supervivencia. Era la forma en que muchas personas en regiones afectadas por el crimen organizado habían aprendido a protegerse. 6 meses después del descubrimiento inicial, el fiscal Moreno lo visitó personalmente en la cabaña. Traía buenas noticias. Habían levantado oficialmente la vigilancia. Según todos los indicadores, no había amenaza residual. «Puede vivir su vida con tranquilidad, señor Velázquez», le dijo Moreno mientras estrechaban las manos. Hizo lo correcto desde el principio y eso marcó toda la diferencia. Después de que Moreno se fue, Ramón se sentó en su porche trasero recién construido y miró hacia el bosque. El sol de la tarde creaba patrones de luz y sombra entre los pinos. Por primera vez en meses sintió una paz genuina. Había atravesado una experiencia que fácilmente podría haberle costado la vida, pero había tomado las decisiones correctas en cada paso del camino. Su taller comenzó a generar los primeros clientes. La gente de Pueblo Nuevo empezó a conocerlo como el carpintero de la montaña, y las recomendaciones empezaron a llegar. Ramón fabricaba mesas, sillas, estantes y muebles personalizados con la dedicación y el cuidado que siempre había caracterizado su trabajo. Cada pieza que creaba era una afirmación de vida, una forma de transformar el miedo y la incertidumbre que había vivido en algo hermoso y duradero. Roberto seguía visitándolo regularmente. Su amistad se había fortalecido durante la crisis y ahora disfrutaban de largas conversaciones en el porche, tomando cerveza y hablando sobre la vida, los sueños y las vueltas inesperadas que a veces da el destino. «¿Alguna vez te arrepientes de haber comprado este lugar?», le preguntó Roberto una tarde de sábado. Ramón pensó cuidadosamente antes de responder. «Al principio sí. Hubo momentos en que deseé nunca haber visto ese anuncio. Nunca haber levantado esas tablas del cobertizo, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que todo pasó por una razón. Aprendí que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena, y gané algo que no esperaba». «¿Qué ganaste?» «Paz mental», respondió Ramón con una sonrisa. «Saber que cuando las cosas se pusieron difíciles, no tomé atajos, no busqué salidas fáciles. Enfrenté la situación con honestidad. Eso me da más tranquilidad que cualquier cantidad de dinero que pudiera haber obtenido de otra manera». Pasó 1 año completo desde aquel día en que descubrió el alijo. La cabaña se había transformado completamente. Ramón había agregado un invernadero pequeño donde cultivaba vegetales, había construido una terraza más grande y había instalado paneles solares para reducir su dependencia de la red eléctrica. El lugar se había convertido en exactamente lo que siempre había soñado. Un refugio donde podía trabajar en paz, crear con sus manos y vivir conectado con la naturaleza.
Una tarde de domingo, mientras lijaba una hermosa mesa de nogal que había estado trabajando durante semanas, escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino. Se tensó momentáneamente, un reflejo que probablemente tardaría años en desaparecer completamente, pero se relajó cuando reconoció la camioneta blanca. Era don Felipe, su vecino. El anciano bajó del vehículo con una sonrisa en el rostro y una canasta cubierta con un paño. «Doña Carmen hizo tamales y pensamos en compartir», dijo don Felipe. «Además, queríamos ver cómo va progresando su taller». Ramón lo recibió con genuino cariño. Había desarrollado una buena amistad con la pareja. Les mostró la mesa en la que estaba trabajando, y don Felipe silbó admirado al ver la calidad de la artesanía. «Esto es trabajo de maestro», comentó el anciano, pasando su mano sobre la superficie perfectamente lisa. «Mi abuelo era carpintero. Trabajaba madera de esta misma manera, con paciencia y respeto. Compartieron los tamales en el porche mientras conversaban sobre la vida en las montañas, los cambios de estación y los pequeños acontecimientos de la comunidad local. Era en momentos como estos cuando Ramón se sentía profundamente agradecido por la vida que estaba construyendo. Después de que don Felipe y doña Carmen se fueron, Ramón regresó a su taller. La mesa de nogal estaba casi terminada. Pasó sus dedos sobre la madera, sintiendo la textura, admirando las vetas naturales que contaban la historia de décadas de crecimiento del árbol. Había algo profundamente satisfactorio en tomar un material crudo y transformarlo en algo hermoso y funcional. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre el camino que había recorrido. El descubrimiento de las drogas podría haberlo destruido de muchas maneras. Podría haber quedado atrapado en el sistema judicial si hubiera tomado decisiones equivocadas. Podría haber perdido la vida si los verdaderos dueños de esa mercancía hubieran venido a buscarla mientras él estaba ahí. Pero nada de eso había sucedido. Y Ramón elegía interpretar esa fortuna no como simple suerte, sino como la consecuencia de haber actuado con integridad. Los meses continuaron pasando. El negocio de carpintería de Ramón creció de manera constante. Comenzó a recibir encargos de clientes en Durango e incluso de ciudades más lejanas que habían escuchado sobre su trabajo. Contrató a un joven aprendiz de Pueblo Nuevo, un muchacho de 19 años llamado Miguel que mostraba talento natural para el oficio. Ramón disfrutaba enseñándole, transmitiéndole no solo técnicas de carpintería, sino también lecciones sobre integridad, trabajo duro y la importancia de hacer las cosas correctamente. Una tarde de primavera, cuando las flores silvestres comenzaban a brotar alrededor de la cabaña, Ramón recibió una llamada inesperada de la agente federal Martínez. No había hablado con ella en casi 6 meses. «Señor Velázquez, espero que esté bien», dijo ella con tono amigable. Solo llamaba para informarle que el caso relacionado con la propiedad ha sido cerrado oficialmente de manera permanente. Ya no hay investigaciones activas y su nombre ha sido completamente desligado de cualquier documentación relacionada con el caso criminal. «Eso es un gran alivio», respondió Ramón sinceramente. «Quería decirle algo más», continuó la agente. «En mis años trabajando en estos casos, he visto a muchas personas tomar decisiones terribles cuando se encuentran en situaciones similares a la suya. Algunos intentan quedarse con la mercancía o el dinero. Otros entran en pánico y cometen errores que los ponen en peligro. Usted hizo exactamente lo correcto en cada paso. Es raro encontrar esa clase de integridad». Después de colgar, Ramón se quedó mirando por la ventana de su taller, observando cómo Miguel practicaba cortes en un trozo de pino. El joven estaba concentrado, midiendo cuidadosamente antes de cada corte, tal como Ramón le había enseñado. Había esperanza en esa imagen, una continuidad de valores y habilidades que pasaban de una generación a otra.
Esa noche, Ramón preparó una cena sencilla y se sentó en su porche a comer mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. El cielo se pintó de tonos rosados y violetas. Los sonidos del bosque nocturno comenzaban a emerger. Grillos, el aleteo ocasional de murciélagos cazando insectos, el ulular distante de un búho. Pensó en todo lo que había vivido desde que compró la cabaña. El terror del descubrimiento inicial, las noches sin dormir, la incertidumbre y el miedo constante. Pero también pensó en las lecciones que había aprendido, en las amistades que se habían fortalecido, en la comunidad que había encontrado en estas montañas remotas. Roberto llegó el viernes siguiente para su visita semanal. Los dos amigos trabajaron juntos en el taller durante la tarde, y Roberto demostró ser sorprendentemente hábil con las herramientas. Después, como era su costumbre, se sentaron en el porche con cerveza fría. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, dijo Roberto después de un largo silencio. Compraste este lugar buscando paz y tranquilidad, y terminaste viviendo la experiencia más estresante de tu vida. Ramón sonrió. Es verdad. Pero también encontré algo que no esperaba. ¿Qué cosa? Una confirmación, respondió Ramón. Durante años me pregunté si realmente era el tipo de persona que yo creía ser. Si cuando llegara el momento difícil, tomaría las decisiones correctas o si me dejaría llevar por el miedo o la codicia. Ahora lo sé con certeza. Roberto levantó su cerveza en un brindis silencioso y Ramón hizo lo mismo. Los dos hombres chocaron sus botellas suavemente, sellando ese momento de comprensión compartida. Los años siguientes trajeron prosperidad y estabilidad a la vida de Ramón. Su negocio de carpintería se convirtió en uno de los más respetados de la región. Miguel, su aprendiz, se volvió un maestro artesano por derecho propio. Juntos creaban piezas que eran apreciadas no solo por su calidad, sino por la historia y el cuidado que había detrás de cada una. La cabaña se convirtió en un lugar de reunión para amigos y familiares. Ramón organizaba asados los domingos, invitaba a vecinos y antiguos clientes, y su hogar se llenaba de risas y conversaciones. El lugar que una vez guardaba secretos oscuros, ahora irradiaba luz y vida. Don Felipe y doña Carmen se volvieron como la familia que Ramón nunca tuvo. Los visitaba regularmente, les ayudaba con reparaciones en su casa y compartía con ellos las verduras de su invernadero. Cuando don Felipe enfermó un invierno, Ramón estuvo ahí todos los días, asegurándose de que la pareja tuviera todo lo necesario. Una tarde de otoño, 5 años después de haber descubierto el alijo, Ramón estaba terminando una cómoda de cedro cuando Miguel entró al taller con expresión preocupada. «Maestro, hay unos hombres afuera preguntando por usted». El viejo instinto de alerta se activó momentáneamente en Ramón, pero lo controló. Dejó sus herramientas y salió a ver quiénes eran. 2 hombres jóvenes esperaban junto a una camioneta. Vestían ropa de trabajo y tenían expresiones amigables. «¿Señor Velázquez?», preguntó uno de ellos. «Somos de la Cooperativa de Carpinteros de Gómez Palacio. Nos hablaron de su trabajo y queríamos invitarlo a participar en una exhibición de artesanía que organizaremos el próximo mes». Ramón sintió una oleada de alivio y orgullo. Conversó con los jóvenes durante media hora, aceptó la invitación y les prometió que llevaría algunas de sus mejores piezas. Después de que se fueron, Miguel lo miró con una sonrisa. «Su reputación está creciendo, maestro. Pronto será famoso». Ramón se rió. «No busco fama, Miguel. Solo quiero hacer buen trabajo y vivir en paz». Pero Miguel tenía razón en cierto sentido. El nombre de Ramón Velázquez se estaba volviendo conocido en los círculos de artesanos de madera de toda la región. Sus piezas eran solicitadas y comenzó a recibir encargos especiales de clientes exigentes que apreciaban el trabajo artesanal auténtico. La exhibición en Gómez Palacio fue un éxito.
Ramón llevó 5 piezas: la mesa de nogal en la que había trabajado años atrás, una cómoda de cedro con incrustaciones intrincadas, un juego de sillas de mezquite, un armario de pino con tallados tradicionales y un escritorio de encino con detalles de marquetería. Las personas que asistieron a la exhibición quedaron impresionadas, no solo por la calidad técnica, sino por la belleza y el alma que cada pieza transmitía. Vendió 3 de las 5 piezas esa misma noche, a precios que nunca había imaginado cuando comenzó su carrera como carpintero. Pero más que el dinero, lo que más valoró fueron los comentarios de aprecio genuino de personas que entendían y respetaban el oficio. Roberto asistió a la exhibición y no podía estar más orgulloso de su amigo. «Mira qué lejos has llegado. Compadre», le dijo mientras observaban a los visitantes admirar el trabajo de Ramón. «De aquel día aterrador en el cobertizo a esto. Es increíble». «La vida tiene formas extrañas de guiarnos», respondió Ramón. «A veces los caminos más difíciles son los que nos llevan a los lugares más hermosos». Los años continuaron su curso. Ramón se convirtió en una figura respetada en su comunidad. Entrenó a varios jóvenes más en el oficio de la carpintería, transmitiéndoles no solo habilidades técnicas, sino también valores de honestidad, trabajo duro y respeto por el material con el que trabajaban. Algunos de sus aprendices abrieron sus propios talleres en pueblos cercanos, llevando consigo las enseñanzas que habían recibido. Don Felipe falleció pacíficamente durante su sueño a los 82 años. Ramón estuvo presente en el funeral junto con toda la comunidad que había aprendido a apreciar al anciano. Doña Carmen se aferró a Ramón durante el servicio y él le prometió que siempre estaría ahí para ella. Fiel a su palabra, Ramón visitaba a doña Carmen regularmente, le llevaba comida, se aseguraba de que su casa estuviera en buen estado y simplemente le hacía compañía. La anciana le contaba historias de su vida con don Felipe, de los años difíciles y los momentos hermosos, y Ramón escuchaba con paciencia y cariño. Una tarde, mientras tomaban té en la sala de doña Carmen, ella le tomó la mano con sus dedos arrugados. «Usted es un buen hombre». «Ramón», le dijo con voz temblorosa por la edad. Felipe siempre lo decía que no importaba lo que había encontrado en esa cabaña, que lo importante era el tipo de persona que usted decidió ser cuando lo encontró. Ramón sintió que los ojos se le humedecían. Don Felipe fue un gran hombre, ambos lo fueron para mí. Los años pasaron y Ramón se acercaba a sus 60 años. Su cabello había encanecido completamente y su cuerpo mostraba los efectos de décadas de trabajo físico, pero su espíritu permanecía fuerte y su pasión por la carpintería nunca disminuyó. La cabaña había evolucionado con él. Había agregado una habitación para huéspedes que usaba cuando amigos o familiares lo visitaban. Había expandido su invernadero y ahora producía suficientes vegetales para compartir con varios vecinos. El taller se había convertido en un espacio amplio y bien equipado, con herramientas modernas junto a las antiguas que había usado durante toda su vida. Miguel, quien ahora tenía casi 30 años, se había casado y tenía 2 hijos pequeños. A menudo los traía al taller los fines de semana, y Ramón disfrutaba viendo a los niños jugar entre las virutas de madera mientras su padre trabajaba. Era un ciclo de vida que le traía profunda satisfacción. Un sábado por la mañana, 9 años después del descubrimiento inicial, Ramón estaba en su porche tomando café cuando vio acercarse un vehículo oficial. Por un breve momento sintió la antigua ansiedad, pero se evaporó cuando reconoció a la persona que bajó del automóvil. Era el fiscal Moreno, ahora con más canas, pero la misma expresión seria y confiable. «Señor Velázquez», saludó Moreno con una sonrisa mientras subía los escalones del porche. «Espero no estar interrumpiendo».
Para nada, fiscal. Es un placer verlo. ¿Café? Me encantaría. Se sentaron en el porche, y Moreno miró alrededor con aprobación evidente. Este lugar se ve completamente diferente. Lo ha transformado en algo hermoso. Ha sido un viaje largo, respondió Ramón. Por eso vine, dijo Moreno. Estoy próximo a retirarme, y estaba revisando casos antiguos, reflexionando sobre mi carrera. El caso de usted siempre se destacó en mi memoria. Quería venir personalmente a ver cómo le ha ido, y para decirle que su caso fue uno de los que me restauraron la fe en que todavía hay personas buenas en este mundo. Conversaron durante horas. Moreno le contó sobre otros casos que había manejado, algunos exitosos y otros que no habían terminado tan bien. Ramón compartió historias de su negocio, de los aprendices que había entrenado, de la vida que había construido en estas montañas. Cuando Moreno finalmente se fue, estrecharon las manos con el respeto mutuo de dos hombres que habían navegado juntos por aguas peligrosas. Esa noche Ramón se sentó en su porche favorito, el que daba al bosque trasero. La luna llena iluminaba los pinos con una luz plateada. Podía escuchar el susurro del viento entre las ramas, el canto nocturno de los grillos, el ocasional aullido lejano de un coyote. Pensó en el viejo dicho que decía que no podemos escoger lo que nos sucede, pero sí podemos escoger cómo respondemos. 9 años atrás, había enfrentado una decisión que podría haber cambiado su vida de muchas formas terribles. Pero había elegido el camino correcto, incluso cuando fue el más difícil y aterrador. Esa elección lo había traído aquí, a este momento de paz profunda. Había construido no solo una cabaña y un taller, sino toda una vida basada en integridad y valores sólidos. Había impactado positivamente las vidas de jóvenes que ahora llevaban consigo las lecciones que él les había enseñado. Había sido un buen vecino, un buen amigo, un buen maestro. El negocio continuó prosperando. Ramón comenzó a rechazar encargos porque simplemente tenía más demanda de la que podía manejar. Trabajaba a su propio ritmo ahora, seleccionando solo los proyectos que realmente lo inspiraban. Miguel manejaba muchos de los encargos más sencillos, permitiendo que Ramón se concentrara en las piezas más complejas y artísticas. Una primavera, 10 años después de haber comprado la cabaña, Ramón recibió una invitación especial. La Secretaría de Cultura del Estado organizaba una exhibición de maestros artesanos tradicionales y querían incluir su trabajo. La exhibición se llevaría a cabo en el Museo Regional de Durango y duraría 3 meses. Ramón aceptó el honor con humildad. Pasó semanas creando una pieza especial para la exhibición. Un armario monumental de mezquite, con paneles tallados, que representaban escenas de la vida en la Sierra Madre. Cada detalle estaba meticulosamente trabajado. Era, sin duda, la obra maestra de su carrera. La inauguración de la exhibición fue un evento formal al que asistieron autoridades culturales, artistas, periodistas y público en general. Ramón se sintió incómodo con tanta atención al principio, pero Roberto estaba ahí para apoyarlo, al igual que Miguel y su familia, doña Carmen y varios vecinos de Pueblo Nuevo que hicieron el viaje para estar presentes. Cuando le pidieron que diera unas palabras, Ramón se paró frente al micrófono con nerviosismo. No era un hombre de discursos, pero habló desde el corazón. La carpintería me ha enseñado que la belleza viene de la paciencia, el respeto por el material y la voluntad de hacer las cosas correctamente, incluso cuando es difícil. Cada pieza de madera tiene su propia historia, sus propias características, y el trabajo del carpintero es honrar esas características, no luchar contra ellas. Creo que lo mismo es cierto en la vida. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos elegir trabajar con integridad o tomar atajos.
He aprendido que los atajos nunca llevan a nada duradero o hermoso. El público aplaudió, y aunque Ramón no sabía que muchos en la audiencia conocían vagamente la historia de cómo había encontrado drogas en su propiedad años atrás, sus palabras resonaron con una verdad universal que todos podían apreciar. La exhibición fue un éxito rotundo. Miles de personas visitaron el museo durante los 3 meses, y el armario de mezquite de Ramón fue una de las piezas más fotografiadas y comentadas. Varios coleccionistas le hicieron ofertas sustanciales por la pieza, pero Ramón decidió donarla permanentemente al museo para que futuras generaciones pudieran apreciarla. Los últimos años de su vida profesional fueron tranquilos y satisfactorios. Ramón redujo gradualmente su carga de trabajo, concentrándose más en enseñar que en producir. Abrió su taller regularmente para jóvenes interesados en aprender el oficio, ofreciendo clases gratuitas los sábados por la mañana. Algunos venían por curiosidad y se iban después de unas semanas, pero otros se quedaban genuinamente fascinados por el arte de trabajar la madera. Una tarde de invierno, mientras Ramón trabajaba en una silla pequeña que había prometido para la hija recién nacida de Miguel, recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 45 años bajó de un automóvil y se acercó tímidamente al taller. Ramón la reconoció inmediatamente. Era Patricia, la sobrina del antiguo dueño que le había vendido la propiedad años atrás. «Señor Velázquez», dijo ella con voz suave, «no sé si me recuerda». «Por supuesto que sí, señorita Patricia. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. Espero no estar molestando. He querido venir durante años, pero no sabía si sería apropiado». «Pase, por favor. ¿Le gustaría un café?» Se sentaron en el porche. Patricia miraba alrededor con una mezcla de nostalgia y alivio. «Este lugar se ve tan diferente, tan vivo, tan lleno de paz. Es difícil creer que es el mismo lugar». «Las cosas cambian cuando les das amor y atención», respondió Ramón. Patricia tomó aire profundamente antes de hablar. «Vine a pedirle disculpas. Cuando le vendí esta propiedad, tenía sospechas sobre mi tío, sobre lo que podría haber estado involucrado. Nunca supe con certeza, pero había señales. Debí haberle advertido. Debí haber sido honesta con usted». Ramón puso una mano sobre el hombro de la mujer con amabilidad. «Señorita Patricia, usted estaba en una situación difícil. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Y al final todo salió bien. No guardo resentimiento». Ella comenzó a llorar suavemente. «He cargado con esa culpa durante todos estos años. Me enteré de que había encontrado lo que había encontrado y no podía dejar de pensar que lo había puesto en peligro. Pero no fue así», le aseguró Ramón. «Tomé mis propias decisiones sobre cómo manejar la situación. Usted no es responsable de lo que su tío hizo, ni de lo que yo encontré». Conversaron durante más de una hora. Patricia le contó sobre cómo la desaparición de su tío había afectado a la familia, sobre los años de incertidumbre y vergüenza. Ramón compartió su propia experiencia, omitiendo los detalles más aterradores, pero siendo honesto sobre el desafío que había enfrentado. Cuando Patricia finalmente se fue, parecía llevar un peso menor sobre sus hombros. Le agradeció repetidamente por su comprensión y bondad. Ramón la vio alejarse por el camino, pensando en cómo las acciones de una persona pueden crear ondas que afectan a tantos otros, a veces durante años. Los años continuaron su paso inevitable. Ramón celebró su 65º cumpleaños rodeado de amigos, vecinos y antiguos aprendices. La celebración se llevó a cabo en su propiedad, con mesas largas instaladas bajo los pinos, llenas de comida y bebida. Los niños corrían entre los árboles mientras los adultos conversaban y reían.
Era una comunidad que él había ayudado a tejer, relaciones que había cultivado con paciencia y cuidado. Miguel, quien ahora manejaba la mayoría del negocio, le hizo un regalo especial, un banco de trabajo personalizado hecho de nogal negro, con su nombre tallado elegantemente en un costado. Ramón lo abrazó con los ojos húmedos, incapaz de expresar con palabras la profundidad de su gratitud y orgullo. Cuando todos se fueron y el sol comenzaba a ocultarse, Ramón se sentó en su porche favorito una vez más. Miró alrededor de la propiedad que había transformado tan completamente. Donde una vez hubo secretos oscuros y peligro oculto, ahora había luz, vida y comunidad. Donde una vez sintió terror paralizante, ahora sentía paz profunda. Pensó en el joven carpintero que había sido décadas atrás, en el hombre de mediana edad que había comprado esta propiedad con sueños modestos, en el momento de descubrimiento que podría haberlo destruido. Pensó en todas las decisiones que había tomado a lo largo del camino, cada una construyendo sobre la anterior, creando finalmente la vida que ahora disfrutaba. La luna comenzó a elevarse sobre las montañas, proyectando su luz plateada sobre el bosque. Ramón cerró los ojos y respiró profundamente el aire fresco de la montaña. Estaba en paz, no solo con su entorno, sino con cada decisión que había tomado para llegar aquí. Había comprado una cabaña abandonada y descubierto el oscuro secreto que guardaba. Pero en lugar de permitir que ese descubrimiento lo destruyera, había elegido confrontarlo con integridad. Esa elección había definido no solo el resultado inmediato, sino la trayectoria de los años que siguieron. Su historia se convirtió en algo que ocasionalmente se contaba en voz baja en la comunidad local, aunque muchos detalles se habían perdido o distorsionado con el tiempo.